Muchas gracias, Señor, por este día. Nos ha guardado, Señor, durante todo este tiempo. Nos ha guardado y nos ha traído tristeza a nuestro corazón. Muchas gracias, Padre, porque tu mano bendita y poderosa está sobre nosotros. No te somos desconocidos, más bien conoces nuestros pensamientos. La palabra no está en mi boca y aquí tú ya la sabes, porque tú formaste nuestras entrañas, tú las sabes todas, Señor, tú sabes todo. Tú nos hiciste en el vientre de nuestra madre. Nada te es desconocido. Muchas gracias, Padre. En estos momentos exponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para exponernos a tu bendita palabra, que es la única que nos trae paz, nos trae vida, nos trae esperanza y nos libera de nuestro pasado, de nuestras cadenas. Ella es la única que liberta nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo, soltamos una palabra de bendición para todos los hermanos que se han expuesto a tu palabra en estos momentos. Nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra. Bendecimos a la distancia a Manuel, que tu bendito espíritu unja esos labios y podamos, Señor, cruzar el velo, que tu palabra penetre en nuestro espíritu, en nuestros huesos, en nuestros tuétanos, que llegue hasta lo profundo y genere vida, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Manuel. Nos disponemos a escuchar el... Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por esta noche y vamos a comenzar con el segundo andar, que dice relación con la parte práctica del libro de los Efesios. Entonces, Celeste, si tú me ayudas, por favor, con las diapos. Entonces, el segundo andar del libro de los Efesios va desde el capítulo 4, verso 17 al 32, y lo hemos llamado andar en una mente renovada. Desde el capítulo 4, el 1 al 16, Pablo nos mostró nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo con el pueblo de Dios, esto es la iglesia. Esto es lo que nos ministró Felipe anteriormente, en el andar como es digno. Mientras que en la sección que trataremos a continuación, el énfasis principal es la responsabilidad de nosotros los cristianos con el mundo que nos rodea. Voy a ir leyendo verso por verso y vamos a ir haciendo algunas apreciaciones y para que nos vayamos edificando en la palabra. Efesios 4:17 dice: esto pues, y digo, o requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La palabra requiero en el griego significa dar testimonio solemnemente. Ahora Pablo no solamente se respalda que está siendo inspirado por el Espíritu Santo, sino que le quiere dar fuerza a esta palabra diciendo que esto requiere o quiere dar testimonio en el Señor. O sea, es con la autoridad del Señor que Pablo le está escribiendo esta carta a los hermanos. ¿Y qué le dice? Que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora,
¿Qué significa andar en la vanidad de su mente? La palabra vanidad significa frivolidad. Expresa la idea de falta de sentido, inutilidad, carencia de valor o vaciedad, vano, vacío, inútil. Inclusive en la traducción Biblia Palabra de Dios para Todos, dice: lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. En esta versión dice: dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Este andar está elaborado en una forma negativa, como dice arriba, que ya no anden, ¿cierto?, en la vanidad de su mente como los gentiles. Nosotros le pusimos de una manera positiva: andar en una mente renovada. El énfasis en no andar como vivíamos anteriormente de conocer a Cristo. Por lo tanto, al nombrarlo de esta manera, se hará de una manera positiva. Pablo en este andar le va a dar una importancia vital a la mente, y como énfasis importante y a destacar es que él le declarará aquí que los cambios en la forma de vivir del cristiano se producen primeramente en su mente, y después que se producen los cambios en su mente, van a producirse los cambios en su manera de actuar. Por lo tanto, con rojo está escrito: si no hay cambio de mentalidad, no habrá una nueva manera de andar o conducirse en este mundo. Así de claro. Esto confirma por qué la revelación, la que está contenida desde el capítulo 1 al 3, es primero en nosotros. Es antes que la doctrina, es antes que las instrucciones, es antes que la manera práctica, ya que la revelación ilumina o trae la luz de Dios a la mente del hombre, ya que tiene su mente en oscuridad, y producto de esta revelación por la palabra del Evangelio cambia la conciencia del hombre, y al tener una nueva conciencia, entonces se tendrá una nueva forma de andar o de vivir. Ahora, ¿por qué el hombre anda en la vanidad de su mente? Entonces, la Escritura en el 4:18 dice que los gentiles, teniendo el entendimiento o tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El verso 18, Pablo destaca 4 elementos que trazan la raíz del problema hasta su origen, del por qué los gentiles andan en la vanidad de su mente, o por qué nosotros vivíamos anteriormente en la vanidad de nuestra mente y por qué hay que desecharla. Pablo nos dice aquí por qué los gentiles andan en la vanidad de su mente. Aquí Pablo se va a meter en la mente del hombre. No solamente Pablo, es el Espíritu de Dios metiéndose y seccionando la mente del hombre hasta llegando a la raíz del problema que tiene, en este caso, los gentiles. Acuérdense que Pablo está siendo inspirado por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios dice que nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. Entonces, nadie les conoce las cosas del hombre, podríamos parafrasear, sino el Espíritu que conoce al hombre, que lo conoce
íntegramente. Entonces podríamos decir nosotros, ¿por qué los gentiles tienen el entendimiento entenebrecido y como resultado de esto andan en la vanidad de su mente? ¿Por qué? O sea, ¿por qué los gentiles andan en la vanidad de su mente, mejor dicho? Y la respuesta es porque tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir eso? Que la mente del hombre sin Dios, los gentiles, están en oscuridad y en tinieblas. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. O sea, todos los gentiles que no tienen al Señor, ¿en qué contexto están? ¿En qué condición están? Tienen el entendimiento entenebrecido, están en tiniebla, en oscuridad. Así vivíamos nosotros antes. Ahora, Pablo va a ir adentrándose hasta la raíz del problema y va a ir capa por capa descubriendo, sacando y viendo qué hay en cada corteza y le va a ir colocando, le va a colocar un nombre. Primero era la vanidad de la mente, después viene por qué andan en la vanidad de la mente, que es el problema exterior, pero más adentro hay un problema que lo causa, que es porque tienen el entendimiento entenebrecido, y uno dice, ¿y qué? ¿Y por qué tienen el entendimiento entenebrecido? Y Pablo dice, o inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque están ajenos a la vida de Dios. Por eso andan en la vanidad de su mente, porque están ajenos a la vida de Dios. Y la palabra vida aquí es el griego zoe, que quiere decir la vida divina, la vida de Dios. Ahora, nos debemos recordar que cuando Adán estuvo en el huerto y Dios le dijo que de todo árbol podía comer, más del árbol de la ciencia y del mal, de ella no comerás, porque del día que de él comas, ciertamente, cuando tú comas ese fruto, vas a morir. Pero el hombre podía comer del árbol de la vida, que en este caso, en griego es zoe, o podía comer de la vida divina. Y como el hombre desobedeció a Dios y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre vivió en carne propia el hecho de estar muerto o quedar muerto en ese sentido, quedar muerto espiritualmente. Como le dijo el Señor, del día que comiere ese fruto vas a morir, y el hombre murió espiritualmente. Ahora, ¿y por qué es tan ajeno a la vida de Dios? ¿Por qué el hombre ya está ajeno a esa vida divina? Entonces acá Pablo dice, adentrándose otro poco más, sacando esta capa y metiéndose más hacia adentro, dice, por la ignorancia que en ellos hay. O sea, los gentiles que andan en la vanidad de su mente ignoran el evangelio y que hay vida en Cristo. Ahora, ignorar no significa que ellos no tienen conocimiento de Dios, sino que ellos no toman a Dios en cuenta. Eso significa ignorar. Es como cuando uno invita a alguien a una casa y se sienta en el living y uno con ellos y uno ni siquiera cruza una palabra, no lo toma en cuenta, lo está ignorando. No es que los hombres o los gentiles en este caso ignoren acerca de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre es ministrada, sino que ellos no le dan importancia. Ahora, ¿y por qué hay en ello ignorancia? Y ahí llegamos al fondo de lo que hay en el corazón del hombre. Por la dureza de su corazón. O sea, ¿por qué el hombre por qué los gentiles andan en la vanidad de su mente? Por la dureza de su corazón. Y la dureza de su corazón es, en este caso,
como dice Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, como dice la palabra. O sea, el hombre, habiendo conocido a Dios, el hombre teniendo un conocimiento por la creación, por todas las cosas hechas, aún así el hombre, con todo este conocimiento que tiene, con todos estos hechos que están a la vista, no le han querido conocer al Señor, no han querido conocer a Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Entonces, el hombre en su corazón, al final, la palabra, por la dureza de su corazón, en el griego es callosidad, quiere decir que en el hombre, en el corazón del hombre, en su fuero interno se produjo como una callosidad, como una dureza. Y cuando a usted se le produce una dureza en sus extremidades, por lo que tiene los zapatos apretados y todo, esa callosidad no formaba parte de su cuerpo. Y esa dureza ya empieza a ser casi insensible en ese lugar donde se localiza y ya después forma parte de su cuerpo, si no la retira. Entonces, el corazón del hombre está endurecido. Y el estar endurecido quiere decir que el hombre se rebeló contra Dios, sencillamente. El hombre no quiere conocer a Dios. Dios para el hombre es un intrometido que viene a la vida, de alguna otra manera, a desprogramar, a revolver, a confundir la vida del hombre. Por lo tanto, ¿qué ha hecho el hombre? Con la dureza de corazón, le ha dicho a Dios, no queremos nada contigo, y se rebeló. Entonces, ahora, ¿cuáles son los resultados de vivir en la vanidad de la mente? ¿Cuál es el resultado de tener un entendimiento entenebrecido, estar ajeno a la vida de Dios, ignorar a Dios, tener dureza de corazón? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados es andar o vivir en una mente vana. Ese es el resultado. Dice el 4:19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, la palabra sensibilidad en el 4:19 quiere decir que perdieron el sentido moral, así está traducida en algunas versiones. Y la palabra lascivia en el griego es libertinaje, y la palabra avidez en el griego es codicia. Por lo tanto, nosotros podríamos así leer esta palabra, los cuales, después que perdieron el sentido moral, se entregaron con libertinaje para cometer con toda codicia toda clase de impureza. O sea, es tremendo el diagnóstico que se hace, cómo viven los gentiles. Ahora, esto no quiere decir que toda la sociedad vive de esta manera, algunos más, algunos menos, pero uno ve en este siglo o en este instante que la sociedad más se acerca a lo que dice el 4:19, que es una sociedad que tiene temor de Dios. Ahora, cuando dice perdieron toda sensibilidad, la Biblia de Jerusalén dice después que perdieron el sentido moral, perdieron el sentido de lo bueno y lo malo. Quiere decir que la conciencia se les cauterizó, y cuando a alguien la conciencia se les cauterizó, perdieron toda vergüenza. Acordémonos bien
que el hombre en el huerto, ¿cierto?, vivió la dispensación de la inocencia. El hombre era inocente. El hombre no sabía el bien y el mal. Y tenía comunión con Dios. Pero cuando el hombre pecó, pasó a vivir la dispensación de la conciencia. Dios lo echó del huerto y el hombre no pudo volver a su estado original para lo cual fue creado, y desde la dispensación de la conciencia, sabiendo el bien y el mal, el hombre se empezó a corromper. En el caso de los gentiles, se fue extremando su forma de vivir hasta el punto que su conciencia se corrompió o se cauterizó. Ahora, haciendo una línea en el tiempo desde que el hombre estaba fuera del huerto y se empezó a corromper, uno ve que eso desencadenó en lo que dice Génesis 6:5. Génesis 6:5 dice, el Señor vio la magnitud de la maldad, estoy leyendo la NTV, humana, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. O sea, el hombre, cuando salió del huerto, se empezó a corromper a tal punto que Dios tuvo que exterminar a todos los hombres excepto a Noé y su familia. Y no fue por su forma de actuar o por sus hechos, dice que su pensamiento, dice, el pensamiento o lo que imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces, debemos ver en este tiempo a esta sociedad en la cual vivimos, que está corrompida, donde está cauterizada la conciencia y han perdido la vergüenza, que de alguna u otra manera el hombre se ufana de estas características. Ya el hombre no tiene vergüenza. Acuérdense, cuando el hombre pecó, se escondió de Dios. El día de hoy, el hombre no se esconde de Dios. Algunos dicen, este salió del closet. Este ya da a conocer su condición, y que aunque su condición va contra la natura, el hombre se ufana y dice que él es como todos los demás, que él necesita ser respetado, y en eso estamos de acuerdo, pero delante de Dios eso es pecado. El hombre se ha corrompido y casi todos los hombres que de alguna u otra manera tienen a veces un peso específico dentro de la sociedad viven en esta condición. Ahora Pablo da algunas señales de las personas que su conciencia se corrompió, está cauterizada, en algunos versículos de la Escritura, como 1 de Timoteo 4:2, donde habla de los apóstatas. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, estos apóstatas empezaron bien, pero llegaron un día a apostatar de la fe, a renegar de la fe, a desvirtuar la fe. ¿Y qué les pasó? Su conciencia se cauterizó. En Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. De acuerdo a este pasaje de la Escritura, una cosa es ser corrupto, otra cosa es tener la mente corrompida, y otra cosa es tener la conciencia corrompida. Lo que Pablo expresa es que estos gentiles, después que se les cauterizó la conciencia, se entregaron a vivir una vida desenfrenada donde todo está permitido. Así vivían en ese tiempo los gentiles, que le está hablando Pablo, pero también así es como viven hoy día nuestra sociedad. No hay patrones morales, no hay prohibiciones, así que darán rienda suelta a todos sus apetitos pecaminosos.
todo es luz verde para el hombre, todo es aprobado, todo se puede hacer. Entonces nosotros vemos algunos ejemplos: el aborto, el casamiento entre iguales, adopción de hijos por padres del mismo sexo, etc. Y en el 4:20-21, nosotros vamos a encontrar aquí el punto de inflexión, el punto de cambio, donde Pablo le va a decir a los hermanos de Efesios, de esa región donde se escribió esta carta, que ellos han tenido un encuentro con el Señor. Ellos han recibido una palabra de parte del Señor para que ellos no vivan más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y el 4:20-21 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Por qué entonces nosotros no vamos a andar en la vanidad de la mente? ¿Por qué no vamos a andar como vivíamos anteriormente? Porque nosotros, hermanos, hemos aprendido a Cristo y hemos escuchado a Cristo. Y esto ha cambiado primeramente nuestra manera de pensar, y es ahí donde se produce el punto de inflexión para andar en una nueva manera de vivir. La preposición a Cristo en el verso 20, según algunas versiones de la Biblia, tiene una diferencia enorme en su interpretación con respecto a la preposición de. La preposición a, hermano, presenta a una persona que está viva y está presente. La preposición de solamente presenta la información de una persona, la cual está de manera impersonal, o se le está hablando a los demás de una manera impersonal y se le está dando información de esa persona. Distinto es conocer, ¿cierto?, al presidente de una nación que dar información del presidente de esa nación. Es muy distinto. Distinto es conocer a Cristo, decirle: aquí te estoy presentando a Cristo, que dar información de Cristo. Por lo tanto, los efesios no recibieron información acerca de Cristo cuando se les ministró el Evangelio por primera vez y después en la enseñanza, sino que el mismo Cristo les habló por medio del Espíritu Santo y el mismo Cristo les enseñó la verdad. O sea, cuando un hombre habla inspirado por el Espíritu Santo, los oyentes no se quedan con información, sino se quedan con Cristo en su corazón. Entonces, cuando hacemos evangelismo, ¿qué es lo que entregamos? ¿Entregamos información o entregamos a una persona? ¿Conocen la información de alguien de manera impersonal o conocen a una persona que le está hablando o comunicando una verdad? En Hechos 8:25 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. En Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros? Y está escrito con rojo: ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado, no ante cuyos oídos, sino ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Segunda de Corintios 3:17 dice: pero el entendimiento de ellos, de los judíos, se embotó, se hizo nulo, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, la ley, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, o sea, el velo que produce la ley, dice: por Cristo es quitado. No se lo quita una tercera persona. Cristo en persona se los quita. Entonces Pablo, en este punto de la carta, les escribe a los efesios que si es Cristo verdaderamente que les habló y les enseñó, ellos entonces se quedaron con Cristo en su corazón, lo que dará como resultado en una nueva manera de andar o conducirse ante el mundo que los rodea. Ahora,
Pablo aquí en el 4:22 al 24 le va a dar lo que es en sí la nueva manera de vivir y dónde se produce esta nueva manera de vivir. El 4:22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el verso 22, la instrucción es despojarse, desvestirse, dice la NBI, quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Además, el despojarse está en modo imperativo o es una instrucción, es algo que nosotros tenemos que hacer. En el versículo 24 dice, vístete de la ropa nueva, de la ropa de la nueva naturaleza, y en el intermedio dice, renovaos o hace un nuevo en el espíritu de vuestra mente. Lo que Pablo está diciendo es, hazte nuevo primeramente en tu mente, hazte un nuevo ser en el espíritu de tu mente. Yo debo creer que soy un nuevo hombre, como dice Efesios en la parte revelacional, desde el 1 al 3, para que en virtud de esta verdad de quién soy yo, viva como tal. O sea, anda como es digno de cómo se te reveló todas las maravillosas verdades que se revelaron desde el capítulo 1 al 3, que son cosas maravillosas. Entonces, en Romanos 12, 2a, va a decir Pablo, no os conforméis o no se amolden, no se adecúen a este siglo, sino transformaos. Y la palabra transformaos significa metamorfosis, que hay un cambio. ¿Y cómo se produce esta metamorfosis o esta transformación? Por medio de la renovación o por medio de hacer nuevo nuestro entendimiento. Primero se renueva el entendimiento, primero se renueva la mente, para luego experimentar la transformación. Todos nosotros necesitamos ser transformados a la misma imagen de nuestro Señor. Entonces Pablo está utilizando el ejemplo de la oruga, que de animal que se arrastra, se va a transformar por algo glorioso que se produce en la naturaleza a un insecto que vuela. O sea, de terrenal, está diciendo Pablo a nosotros, pasen a ser ahora personas celestiales. En cuanto a la vestimenta o lo que hay que vestirse, Pablo nos dice en Colosenses 3, 12 al 14, nos dice de lo que hay que vestirse del nuevo hombre. Entonces, dice Colosenses 3, 12 al 14, vestíos pues como escogido de Dios. Maravilloso. O sea, cuando uno sale en la mañana, ¿cómo se tiene que vestir? Como escogido de Dios. Santo y amado, de entrañable misericordia. Hay que vestirse de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando uno a otro y perdonando uno a otro. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también haced vosotros. Sobre todas estas cosas, dice, sobre todo esto, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. En Colosenses, estas tres cosas Se cayó Manuel. Parece que se fue a la vez. Amén. De todas maneras, le queda como la mitad todavía así que igual podríamos dejarlo hasta aquí para dejar abierta
Quedó en Colosenses 3, 12 al 14. Claro, estábamos en que tenemos que vestirnos del nuevo hombre, el que está creado según Dios, en justicia, en santidad y en verdad. Yo creo que Manuel debe estar reseteando el celular, ¿no? Sí, aquí estoy. ¿Me están viendo? Ya, Ya. resucitó. ¿Dónde quedé? ¿Dónde quedé, David? Quedaste en Colosenses 3, 12 al 14. Ya. En cuanto al vestirse, En cuanto al vestirse, sí, Pablo nos dice de lo que hay que vestirse del nuevo hombre. Dice Pablo, vestidos pues como escogido de Dios. O sea, cuando usted sale en la mañana a trabajar o se levanta, ¿cuál es la primera ropa que se coloca? Pablo está diciendo aquí, vístase como escogido de Dios. O sea, Dios le puso el ojo a usted y dijo, este es mío. Santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, la última pinta que va afuera para matar, dice, vestidos de amor, es el vínculo perfecto. Ahora, en Colosenses estas tres cosas, despojados, renovados, están escritas como cosas que ya están ejecutadas. Ya nos despojamos, ya nos renovamos y ya nos vestimos. Colosenses 3, 9 y 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, Efesios dice que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, que es una instrucción, está en imperativo, pero en Colosense dice que ya nos despojamos de este viejo hombre, que ya nos vestimos de este nuevo hombre. Entonces, ¿cómo conciliar estas dos verdades? Porque la una no anula a la otra. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver aquí está la verdad objetiva de Dios y la verdad subjetiva. La verdad subjetiva de Dios es que en Cristo está hecho. Cuando Cristo murió, y como lo dice Romanos 6, al morir, Cristo nos despojó del viejo hombre. Y cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Cristo nos vistió de este nuevo ser. O sea, en la revelación, en la verdad de Dios, esto es un hecho. Pero ahora en la práctica es algo que tenemos que hacer nosotros. Primeramente tenemos que renovar la mente por la palabra del Evangelio. Y cuando la palabra renueva la mente, nosotros tenemos que tomar carta en el asunto y despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y por último, vamos a dar 7 instrucciones de orden práctico que ejemplifican lo que es despojarse y vestirse del nuevo hombre. Los voy a leer nomás. 4:25 al 32, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Ahora, como a nosotros nos dieron una tarea en su momento cuando se nos ministró esta palabra, estas 7 instrucciones, para la semana que viene sería importante que ustedes, amados hermanos, los que me están escuchando, lean estas 7 instrucciones, que indaguen en ellas, que investiguen, que se hagan un análisis, que nos veamos frente a esta palabra, a ver cómo andamos, cómo nos medimos, cómo estamos encarnando estas 7 instrucciones. Y la semana que viene, haciendo una pequeña introducción, después ustedes darán cuenta de cómo se ven en esta palabra. Si se ven aprobados, se ven reprobados, se ven bien, se ven mal, se ven que cumplen, se ven que no cumplen. Entonces, para esta otra semana va a ser un examen. No es para que uno se haga el alaquiri, no, esto es un poco es para ver dónde nos encontramos en el Señor. Entonces, dejo a David para que se hagan las preguntas pertinentes con respecto a lo que expusimos en este día, sobre todo en la diapositiva del 1 al 6 y la número 7 que haría como tarea para la próxima semana. Adelante, David. A ver, vamos a repasar un poco. Vamos a recordar que Manuel nos ministraba el segundo andar. El primer andar es andar como es digno de la vocación. Andar como es digno de la vocación que fuimos llamados, o andar dignamente. Y el segundo andar que nos ministraba Manuel es andar en una mente renovada. Así que si hay algún hermano que quiere ser participante de alguna pregunta, de alguna intervención, de algún aporte, solo tiene que desbloquear su micrófono y será escuchado. ¿Alguien quiere decir algo? Yo quiero preguntar algo. Hermano Michael, ¿Cómo está, hermano? Buenas tardes. ¿tú quieres preguntar, Mike? Dice esa palabra que dice renovados en el espíritu de vuestra mente. Y se habló de eso. Un versículo. ¿Cómo, por ejemplo, un ejemplo práctico de la vida cotidiana que uno podría aplicar esto como para aclararlo? Amén. ¿Quién quiere responder? ¿Qué significa renovar el espíritu de nuestra mente? En nuestra forma de pensar. Manuel. Cuando dice renovados en el espíritu de nuestra mente, la palabra espíritu a veces significa también actitud en la mente. Y la palabra renovar significa hacer una mente nueva. Hazte primeramente nuevo en tu mente. Ahora, uno no se puede renovar si no es por la palabra del Evangelio. Y es la palabra la que renueva nuestras personas. Por eso el punto de inflexión que produce, y le dice Pablo a los Efesios, cuando le dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y por él habéis sido enseñados. O sea, cuando uno es
ministrado por el Señor, uno escucha al Señor y es enseñado por Él, no por el hombre, la mente es renovada. La palabra renueva la mente, la palabra la cambia. La palabra es la que produce aquellos cambios que son necesarios. Y cuando esa palabra se introduce en la mente, le da la claridad al hombre o al cristiano para que él deseche lo que tiene que desechar, se tiene que desvestir de lo que tiene que desvestir, porque la palabra desechar significa dejar de lado, tiene que dejar de lado ciertas cosas y tiene que asumir ciertas responsabilidades como persona. Entonces, renovar la mente, por ejemplo, cuando dice el que robaba, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje con sus manos. Entonces, allí hay una renovación de la mente. ¿Qué hacía antes la persona? La persona era un ladrón, la persona robaba, la persona sustraía. Pero cuando llega la palabra del Evangelio, ¿qué es lo que hace? Dice, trabaje con sus manos. O sea, antes hurtaba, ya no hurte más, sino ahora transfórmese en un trabajador, pero en un trabajador que trabaja para que tenga como motivación que compartir con el que padece necesidad. Miren cómo se produce el cambio. Antes le robaba, antes le sustraía a la persona y ahora ¿qué hago? Trabajo para darle a aquellas personas. O sea, es un giro en 180 grados. Es un cambio absoluto que se produce en cada uno de nosotros cuando hay renovación, cuando hay transformación. O sea que la palabra viene a ser como una fuerza transformadora. Es algo que impacta en la mente, que capacita a una persona para dejar lo malo que uno hace. Exactamente. Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, no nos conformemos, no nos adaptemos, porque este siglo, como decía Manuel, no tiene temor de Dios, no tiene esperanza. Más bien, transformados por medio de la renovación de vuestra manera de pensar. Y como nos explicaba al principio de Efesios, que somos hijos escogidos antes de la fundación del mundo, que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen, y que en Cristo hemos sido aceptos, ya no somos ajenos. O sea, si nosotros nos ponemos la última capa, como decía Manuel, de la vestidura, de la vestimenta, podemos salir cada día con una mente distinta a hacer nuestras labores. Somos escogidos, somos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo y hemos sido aceptados en Cristo. Ahí ya con eso tenemos para salir con gozo cada mañana a nuestras labores cotidianas. Pero ojo que la renovación... Es vital salir en la mañana así, pues, revestido, o sea, orado y por lo menos leído algún versículo para que te ayude en el día. Claro, la renovación primeramente se produce en el ser. Por eso es que es tan significativo que nosotros le prestemos atención lo que se nos comunicaba en Efesios 1:3, donde todas esas verdades tienen que impactar directamente en nuestra manera de pensar. O sea, si alguien que es elegido, si alguien que es redimido, si alguien que es perdonado y tantas bendiciones más, porque hemos sido bendecidos con toda bendición, entonces eso va a producir un cambio pero absoluto y radical dentro de nosotros. Y ya nunca más vamos a hacer lo que éramos cuando andábamos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, el día de hoy nosotros no podemos andar como andan los gentiles. Nosotros debemos andar en una nueva manera de pensar. Amén. Quizás algo que podría ayudar, buenas noches hermano, es que la escritura dice que el apóstol Pablo escribió, me parece que a
en la carta a Filipenses, no me acuerdo qué texto es, pero dice que tenemos la mente de Cristo. En Primera de Corintios. Ya, gracias, pastor. Tenemos la mente de Cristo. En el 2.16. Entonces, el tener la mente de Cristo es parte de la bendición del Padre para con nosotros en Cristo. Entre otras cosas, nos dio la mente de su Hijo. Entonces, en cada andar, y en este segundo andar, va a ser muy interesante tratar de acuñar esta frase. Anda como quien eres. Nosotros debemos andar como quienes ya somos en Cristo. Entonces, entre otras cosas, si es que somos personas que tienen la mente de Cristo, podremos entonces andar por su gracia, dirigidos por su Espíritu, siempre es bueno enfatizar eso, en una mente renovada, con una mente renovada, porque ya tenemos la mente de Cristo. Entonces siempre la exhortación va a ir en esa dirección, según lo que el Padre ya hizo en Cristo para con nosotros. Eso a nosotros nos da una identidad, nos dice quiénes somos en Él, y tenemos la mente de Cristo, y al tenerla, esta exhortación es: anda como quien ya eres en Cristo. Casi que nos hace pensar que andar como no somos es un esfuerzo. En cambio, andar como quienes somos debiese ser algo más natural. Comento esto a propósito de la pregunta de Michael y de lo que me deja la palabra del día de hoy también a mí. Amén. Lo que dice Felipe es muy cierto, que a veces se nos hace más fácil andar como los gentiles que a veces andar como hijos amados. Ahí hay una contradicción. Debería ser para nosotros más natural andar como hijos escogidos que andar como los gentiles. Ya eso tiene que ser desechado por nosotros. Ya forma parte de nuestra antigua manera de vivir, la cual el Señor sepultó en el bautismo. Debemos andar en una nueva manera de vivir. Amén, hermano. ¿Alguien más quiere aportar, preguntar? Que entre paréntesis, el título del 4:17 en la Reina Valera dice: la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esta es la palabra apostólica, que ya no andéis como los otros gentiles, que viven una vida vana. Amén. Hermano. ¿Nos escucha, hermano Mario? Buenas noches, hermano. Buenas noches. Para redimir el tiempo, para glorificar el nombre de nuestro Señor, me bendice hoy la reunión desde la semana pasada, que he estado diariamente pensando en algunas cosas, y lo que estoy escuchando hoy día es andar como es digno de la vocación. Todo esto que aterriza el mensaje del Señor para hacerlo práctico, la nueva vida en Cristo, es andar como es digno de la vocación. Esto es andar como es digno. Y meditaba esto en la semana, hermano. Apocalipsis 4 o 5 recordarán que dice que Juan lloraba mucho. Lloraba mucho Juan porque no se había hallado a ninguno digno. A ninguno digno. Es decir, pensaba ni los profetas como Moisés, ni Abraham, ni David, ni los apóstoles, profetas, pastores, maestros, obreros del Señor. No se halló ninguno digno de abrir el libro, dice,
y desatar sus sellos. ¿Por qué nombro esto? ¿Por qué lo digo? Porque habla acerca de andar como es digno, y la dignidad le corresponde a uno, al modelo principal que es nuestro Señor Jesucristo. En Él puedo andar como es digno de la vocación con que fui llamado, porque Él dio su vida, ofrendó su vida por nosotros en la cruz. Es una medida mayor. Por lo tanto, como hemos recibido 3 capítulos de revelación, 3 capítulos de luz de parte del Espíritu Santo, ahora el apóstol, por el Espíritu Santo, como decía usted, hace esta exigencia, hermano, hace esta demanda, este requerimiento, demanda a la iglesia no andar conforme al mundo, en otras palabras, ¿no? El Señor dijo que si bien estábamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros no somos del mundo. Tiene que identificarse en mi vida, hoy en día, esta nueva vida que he recibido de parte del Espíritu del Señor, renovando el espíritu de mi mente, como decía el hermano. Bueno, poniendo el cuerpo en sacrificio vivo, pues, hermano, todos los días, que ahí es donde está mi lucha todos los días. Si yo no pongo mi cuerpo en sacrificio vivo, 2, santo, 3, agradable al Señor, ¿cómo voy a renovar y cómo voy a comprobar la buena voluntad del Señor para mi vida si no soy capaz de tolerar la dignidad de aquel que me hace digno, del Espíritu del Señor, que quiere transformarme, que quiere cambiarme, que me está llamando a lo eterno? Entonces, no puedo andar ahí. Y esa es la exhortación que yo recibo hoy en día, hermano. Es cuando se endurece el corazón, ¿cierto? Estaba hablando acerca de la dureza del corazón. Un corazón que se endurece, los oídos que empiezan a oír como pesadamente, porque le hacen resistencia al mensaje del Espíritu del Señor, mi vida, y no quiero andar, no quiero caminar ese camino celestial. Y lo otro que me bendijo, hermano, es cuando pone usted el punto de quiebre, hermano, el punto de quiebre que es el modelo, nuestro Señor Jesucristo. Yo no he aprendido así de aquel que es digno, no aprendí así, nunca he aprendido nada contrario a una vida de santidad, al modelo que es nuestro Señor Jesucristo, ese verbo que se hizo carne, hermano, que trajo la vida verdadera, que alumbró mi entendimiento, que sacó mi entendimiento de lo entenebrecido y puso la luz del reino de los cielos. Bendigo el nombre del Señor, hermano, en esta hora. Doy gracias al Señor Jesucristo por lo que estoy recibiendo. Este requerimiento, el apóstol Pablo está diciendo, requiero, ordeno, demando entonces, que habiendo escuchado todo lo que yo he oído, que debes andar de esta manera, que debes aprender, reaprender cosas. Estamos en esta escuela, hermano, y doy gracias al Señor. Bendigo su nombre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano. Hermano Mario. Hermano, quisiera hacer un aporte. A mí, no sé, ¿se escucha? No sé. Dale, Víctor. Sí, dale nomás, Víctor. Yo fui yo asisto, voy a Villarrica y asisto a una iglesia allá, me tienen considerado como hermano. Y un día estaba en la reunión y había un hermano nuevo delante de mí, una persona que llevaría unos 2 meses, una persona que tenía arrastrada seguramente todos sus vicios de una persona nueva, ¿no es cierto? Y entonces estaba el pastor predicando y entonces dijo una palabra y dijo, no es laxivia, no en esto, no ese tercero, ¿no es cierto? Entonces esta persona se da vuelta para atrás y me dice, ¿qué es no es laxivia? ¿Qué es lo que es laxivia? Me dijo. O sea, como que tiene que haberle golpeado a una persona nueva, ¿no es cierto? El mensaje, pero no le quedó claro. No, para su mente quizás no supo comprender lo que el pastor estaba diciendo, entonces se vuelve a mí, me hace la pregunta a mí, pues. No me conocía, ni sabía ni mi nombre, nada. Y ahí le expliqué algo, así a la rápida también, porque se está dando un mensaje, porque tampoco uno puede estar conversando con las personas. Ah, ya me dijo. Entonces, lo que yo noté en esta persona es la misma pregunta que hace este hermano, que le hace la pregunta y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que eso
Lo mismo que me dijo este hermano a mí. ¿Qué es lo que es la eximia? Entonces, ¿qué se ve ahí? Se ve un interés de querer agradar al Señor, de andar en su voluntad. Porque este Job lo resume bien. Después de haber padecido todo un drama, toda una prueba, ¿qué es lo único que reconoce en su vida como cierto, como algo cierto? Es como este filósofo que dice, yo lo único que sé es que nada sé, ¿no es cierto? Pero Job es más sabio todavía que este filósofo, al cual todos enaltecen, porque dice lo siguiente, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, es la conclusión que saca él. Job, después de mucho sufrir, dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Eso es lo que sale de mi mente, ¿no es cierto? Mis palabras. Lo que yo no entendía, eso es lo que yo hablaba. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, cosas que no comprendo. Como esta persona que no comprendía lo que era la lascivia. Quizá tuvo problemas con eso. Entonces, yo de ahora en adelante, dice este Job, te ruego y yo voy a orar, yo voy a hablar y te voy a preguntar y entonces tú me vas a enseñar. De ahora en adelante, esa va a ser mi actitud. Entonces, cuando uno quiere renovar el espíritu de nuestra mente, el Dios y Padre a nosotros nos entregó a Jesucristo y le hizo que caminase con nosotros aquí en la tierra. Entonces nosotros pudimos contemplar su forma de expresarse, su forma de moverse, su forma de dar, su forma de recibir, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, uno tiene que ir aprendiendo de él. Los apóstoles nos entregan una lección de humildad porque de repente le hacían preguntas y en una de esas le dije, ¿sabes, Señor? Te vamos a ser sinceros. Nosotros queremos aprender a orar. Podría haber dicho el Señor, bueno, ustedes tienen 30, 40 años, o el más joven quizás tiene 20 de ustedes, y no saben orar. Bueno, son judíos, no es toda su vida una vida de oración, y usted me viene a preguntar a mí cómo orar. Pero el Señor les desnuda su mente y les dice, de esta forma es como hay que orar. También vinieron otros y le presentaron, otros que no eran sus discípulos, y le presentaron a la mujer adúltera. Y le dijeron, mira, nosotros comprendemos, nuestra mente razona, nuestra vanidad, nuestra mente razona de esta manera, de que la mujer adúltera hay que apedrearla. Para nosotros eso está bien. ¿Qué te parece a ti? Ahora queremos saber tus pensamientos. ¿Qué harías tú en nuestra condición? Entonces el Señor le dice, bueno, que es simple, que esté libre de pecado, hágalo. Yo estoy libre de pecado, podría hacerlo, pero yo estoy dispuesto a perdonarla. Entonces la actitud de renovar nuestra mente es exponerse diariamente a lo que yo no entiendo o lo que yo no sé ante el Señor, como lo hicieron los discípulos. Como lo hicieron los discípulos, yo no sé cómo debería orar. Así que tú enséñame. Todos los días, hasta que, y ahí escudriñando la escritura, preguntando, así como dice aquí, hablando, edificando lo uno a lo otro, ¿no es cierto? Entonces, el exponerse uno a diario al Señor, como lo hace Job, de ahora en adelante yo me expongo a ti. Te voy a preguntarte todos los días y tú me vas a enseñar a mí. Porque reconozco que yo andaba en la vanidad de mi mente. ¿Qué es lo que significa la vanidad de mi mente? Todos aquellos pensamientos que no tienen duración. Pensamientos que hoy día son y que mañana no son. Que hoy día pienso que es así y mañana cambio de opinión y pienso de otra manera. En el Señor no es así. En el Señor todo es permanente, permanece por la eternidad. Si Él dice que uno debe de perdonar, entonces por siempre va a ser así. Yo como hombre ando en la vanidad de mi mente porque pienso que hoy día se debe perdonar y mañana pienso que no se debe de perdonar. Eso es vanidad, el cambiar. Entonces, como renovar la mente es exponerse al Señor todos los días y a través de la Escritura, a través de otros hermanos que tienen mayor entendimiento, como lo hizo esta persona humildemente, diciendo, ¿y qué es lascivia? Entonces, el Señor a eso nos llama, a buscarle a diario para que nos enriquezcamos, para que nos llenemos de su riqueza, para que un día nosotros, después de haber cambiado nuestra forma de ver las cosas, entonces también podamos ser de edificación para otros, como lo dice más adelante. Amén.
Amén. Amén, amén. ¿Alguien más está interesado? Yo quería poner, por ejemplo, un ejemplo, uno que renovó su mente así, pero en 180 grados, y me refiero a Zaqueo, a Zaqueo. Estaba leyendo aquí en Lucas 19, donde dice Jesús y Zaqueo, pero en el 19:7 dice así, no, esa era mi pregunta. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, hermano, este ejemplo quería poner en la renovación de la mente, cómo Zaqueo pudo dejar de hurtar así, pero en 180 grados, que estábamos hablando, despojados del viejo hombre, el que hurta, el que roba, el que se bota la lascivia y todos estos pecados, el que murmura, y quería poner el ejemplo de Zaqueo, pero cómo el Señor solamente con decirle, es necesario que hoy día yo vaya a tu casa, porque sabemos toda la vida de Zaqueo, cómo él le robaba en los impuestos que él cobraba, pero cómo el Señor lo cambia así automáticamente en 180 grados. Amén. Pero mi pregunta, o sea, dice en el 7, y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, se refería al Señor Jesús. Pero todo esto me lo confirma, hermano, porque en el 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. O sea, si nosotros nos despojamos, hermano, de la vieja manera de vivir, estamos obedeciendo al que el Señor nos vino a buscar y nos vino a salvar. Amén. Solamente quería aportar este ejemplo de Zaqueo que realmente me sorprende cómo él cambió así, pero nosotros a lo mejor tenemos que pasar por todo un proceso y este solamente vino a su mente, el Señor le habló a su conciencia y él cambió en 180 grados. Amén. Solamente quería aportar con eso. Amén. Esa es un ejemplo muy bonito, hermana. Qué bueno que usted me lo entienda, pastor, me lo entiende. Sí, es muy certero, porque nosotros dijimos que el punto de inflexión de una persona que no conoce a Cristo es encontrarse con Cristo. Claro. Y que Cristo le hable, y que Cristo le enseñe. Y Zaqueo justamente se encontró con Cristo. Entonces, nosotros tenemos un problema el día de hoy con el evangelismo, que le entregamos mucha información a la gente, a veces hasta la queremos adoctrinar a la gente que no se ha convertido, y lo primero que tiene que hacer las personas es encontrarse con Cristo. Amén. Entonces, por eso que nosotros debemos profundizar en nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque debemos entregar a las personas que no le conocen, debemos entregarle al Señor y no una información de cómo es ese Señor. Amén. Y puede ser que con 2 o 3 palabras una persona cambie. El Señor le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto este también es hijo de Abraham, y este hombre viene y ni siquiera el Señor le dijo, levante la mano a aquel que quiere recibir, a aquel que me quiere recibir, y este hombre impactado tremendamente por el Señor, y este hombre de motu propio voluntariamente dice, a todo aquel que he defraudado le voy a restituir cuadruplicado. Amén. Entonces, ahí uno ve de un hombre que deja de hurtar, deja de robar, y lo que tiene lo coloca a disposición de los demás. Amén. ¿Por qué? ¿Por amor a quién? Por amor al Señor, por amor para tener el bien mayor. Amén. Al Señor. Entonces, cuando a alguien se le presenta a Cristo, ese Cristo va a ser, no puede pasar desapercibido.
No puede pasar indiferente cuando uno presenta a Cristo. Una de dos, la gente se enoja y nos manda a cualquier parte o le recibe. Amén. Pero a veces la gente, nosotros le hablamos y es indiferente a veces a lo que le comunicamos. Sí. Entonces, es hermoso el ejemplo, hermana, hermoso. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Hermano, yo Janet, adelante. no me puedo quedar callada porque mi vida, desde, como dice el pastor, yo cuando conocí a Cristo, que sea mi vida cambió a 180. Que sea todo lo que decía, lo que dice la palabra, que sea mi manera de ser antes, cuando no tenía a Cristo, era totalmente distinta, que sea haber conocido al Señor en mi vida es maravilloso y me he podido dar cuenta en todos estos años que ha sido, cada año que ha pasado en mi vida ha sido un trato en distintas áreas de mi vida, que ahora puedo entender y decir, Señor, fue necesario eso para pasar a otra, a ver cómo le dijera, como a otra experiencia, como lo dice la palabra, que sea no mintiendo, no robar, no diciendo malas palabras, no andar enojado, que nuestro enojo no pase para el día de mañana, que sea, a mí me ha cambiado de una manera el Señor, que sea nadie más, Cristo, que sea tener esa relación de día a día, de como dice, levantarse en la mañana. Yo me levanto muy temprano en la mañana, mi primero la oración y digo, Señor, gracias porque soy tu hija, gracias porque cada día las luchas tú las das por mí, yo solamente debo creer en ti, clamar a ti, y soy tu hija y en el trabajo ando feliz, y hermano, es increíble porque, bueno, yo siempre he sido muy buena para la pega, pero ahora soy más el doble porque mi fuerza me la da Cristo. Y se levantan de repente el enemigo porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y ahí está el Señor en mí, en mi paciencia, en mi humildad, en mi amor, en no responder mal, sabiendo que me quieren joder porque no entienden lo que hay en mí es Cristo, nada más que Cristo, porque no soy yo, porque si fuera yo no podría ser de esa manera como soy en mi trabajo y como soy ahora en mi casa, con mis hijos, con mi hermana, porque Él me ha cambiado 180 grados, porque yo antes, olvídese, yo era grosera, váyanse, ay, imagínense, y ya no está eso en mí, o sea, yo le digo es glorioso, que sea Cristo en mi vida, haberlo conocido, y es el Cristo que yo les presento a mi amistades, a la gente. Bueno, muchos ya han dicho, no sé qué le pasó, me dicen, está cucú, pero ese Cristo maravilloso el que debemos, como dice el pastor que yo comparto, ese Cristo maravilloso, que sea, que lo conozcamos y Él se va a encargar de hacer todo, porque Él se ha encargado en mí. Yo quise huir de Él, pero Él con su amor me fue enseñando y aquí estoy con ustedes. Así que gloria a Dios y bendito sea el Señor, hermano. Alabado sea su nombre. Nada más que decir. Amén. Gracias, Janet. Amén. Muchas gracias por tu aporte. Amén. Amén. Si alguien más, todavía hay tiempo. Hermana María Lobos, adelante. Bueno, lo que yo he entendido en este tiempo es que el Señor nos lleva a la práctica, hermano. Primero Él nos enseña su palabra, que es como un papá insistente, como hijos suyos que somos. Entonces nos enseña 1, 2, 3, 40, 50.000 veces la misma palabra, por la sencilla razón de que aún no la hemos entendido o no la hemos puesto por obra, porque la palabra del Señor es para más que saberla,
es súper importante saberla, escucharla, pero el paso más importante que uno tiene que dar es hacerla. Y esa forma, el Señor, lo que yo entiendo, usa el Espíritu Santo. Entonces, de repente el Señor nos expone a situaciones para ver, yo creo que para nosotros mismos puede ser, para ver cuánto estamos obedeciendo, o sea, cuánto hemos aprendido. Entonces, yo a veces en el diario de vivir me encuentro cuestas cosas donde el Señor en el momento, así rápido, me recuerda la palabra. Y pucha, de repente me siento súper confrontada, me siento mal, porque me doy cuenta que no estoy obedeciendo como Dios quiere que yo obedezca en ese minuto, porque son situaciones del momento. Entonces, me pasaba hace poco, yo a veces lo compartí con alguien, no me acuerdo, que yo invité a una vecina a tomar once. Bueno, bueno, me cae bien y todo, pero el Señor traía la palabra a mi mente inmediatamente y me decía que qué estaba haciendo de más. Entonces yo dije, wow, padre, o sea, tú me estás pidiendo algo mucho más, de más carga, de más peso en cuanto a invitaciones. Entonces, bueno, bueno, varias veces me he sentido confrontada con la palabra cuando he ido a trabajar, por ejemplo, en la micro. Y para eso es la palabra, hermano, para hacerla. El Señor nos está demandando, como yo siempre digo, a la santidad, a limpiarnos cada día más. Y este es un proceso que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros, con su pueblo, con su iglesia, porque la está preparando, porque tiene muchas cosas que hacer con nuestra vida. Y es súper, hermano. Así que yo honro al Señor porque Él me tiene paciencia, porque conoce de qué porte estoy, por así decirlo. Creo que el Señor sabe muy bien de qué porte estoy delante de Él. Entonces, a medida que yo voy creciendo o vamos creciendo, Él nos va demandando más. Jamás una mamá le va a demandar a un niño de 5 lo que le demanda a uno de 10. Jamás. Así estamos delante de la presencia del Señor, hermano. Entonces estamos aprendiendo algo tan glorioso de nuestro papá como ser en nuestro diario vivir. Y para eso tenemos que conocer la palabra, escudriñarla, aprender a través de ustedes que son maestros, que nos están ministrando la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo nos va a ir recordando, hermano. Nos va a poner situaciones y nos va a recordar la palabra. Así que, amén. Honra al Señor por eso. Amén, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana María Lobos. Reinaldo, de repente se le desconecta el micrófono. Amén. Ha estado interesante este día. Muchas gracias, hermanos, por la participación, por los aportes, por cada intervención se agradece, se enriquece el día y somos ministrados los unos con los otros. Así que muchas gracias a todos. Si no hay otra intervención, hermano, estaremos dando por finalizado el segundo andar. Les recuerdo que el primer andar lo ministró Felipe, que es andar dignamente. Segundo andar, andar en una mente renovada. Y el tercer andar lo estaríamos revisando, Dios mediante, la próxima semana, andar en amor. Así que quedamos con las pilas cargadas para seguir escuchando la palabra del Señor. Amén.
¿Alguna otra intervención, comentario, petición de oración antes de Sería cerrar? bueno, hermano David, que los hermanos puedan leer durante la semana Efesios 5 del 1 al 7. Tercer andar. Claro, para poder llegar sintonizado a lo que vamos a tocar ese día. Amén. Hermanos, delante el hermano Mario hacía alusión que los primeros 3 capítulos de Efesios es el área revelacional de la Escritura, de esta epístola. Y tenemos que posicionarnos en la verdad, y la verdad está en los primeros 3 capítulos. La experiencia va a ser subjetiva en nuestro diario vivir. Pero lo importante es lo que Dios dice de nosotros. Y está en Efesios capítulo 1 al capítulo 3, 21. Ahí tenemos que fortalecer nuestros pies, posicionarnos donde el Señor quiere que estemos. Y seguiremos revisando los andares, y como nos decía nuestro pastor, el tercer andar, Efesios 5:1 al 7, andar en amor. Así que damos gracias al Señor porque tenemos esta cosita que se llama Biblia y la podemos tener aquí al alcance de la mano. La podemos leer, revisar con libertad. Amén. Hermano David, la hermana Cristina creo que quería decir algo. No sé qué... Ah, Cristina Rivera. Sí. Qué gusto escucharte. Adelante. Disculpa. Bueno, no hay problema. Buenas noches, hermano. ¿Se escucha bien? Muy bien. Mira, yo lo que quería comentar es que la mente, me gusta mucho a mí el tema, lo he leído mucho, me gusta un poco la psicología, y la mente tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos aceptando en el día a día. Renovar, ¿no es cierto? Tener la mente de Cristo implica claramente que nuestra mente tiene que estar dispuesta a eso. Hay una actitud que va muy de la mano con la fe. Y yo creo que nosotros como cristianos, al no ver al Señor todos los días, como vemos a un familiar, como vemos a un compañero de trabajo, a un hermano de la iglesia, es la fe la que nos mueve. Y yo creo que en el tema de la mente, siempre se habla en psicología que tenemos que tener una mente abierta, que es la mente la que nos juega en contra, que es la mente la poderosa, que lo que creemos es lo que se nos cumple. Y eso es efectivo. Y si lo llevamos a la palabra del Señor, yo lo traduciría, o creo que en general lo podríamos traducir como que va de la mano con la fe. Nosotros la fe que hablaba el pastor Manuel es esa mente de Cristo, la mente que tenía Pablo, y en fin, los apóstoles en general. Entonces, la mente es tremendamente poderosa. Y nosotros, como preguntaba Michael delante, cuando nos levantamos en la mañana, yo creo que es importante lo que todos han comentado de con qué mentalidad me levanto hoy día. Hay un libro que se llama Buenos días, Espíritu Santo, que lo leí no hace mucho tiempo y me recuerdo que una de las cosas bonitas era que el hermano decía en las mañanas levantarse y decir buenos días, Espíritu Santo. Yo ya con eso estoy hablando con el Señor, disponiéndome con el Señor. Creo que tiene mucho que ver con nuestra actitud, lo que creemos, y eso está en la fe, y la fe viene del oír la palabra del Señor, que es lo que estamos haciendo. Eso es lo que quería aportar. Amén. Muchas gracias, hermana. Que el Señor la guarde y la fortalezca en este tiempo, María Cristina. Amén. Ya, son las 22 horas y damos por terminado el día de estudio de las Escrituras. Seguiremos la próxima semana. Vamos a orar para que el Señor
como dice el apóstol Pablo en Efesios 1:15, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en cuanto a qué, al conocimiento de su amado Hijo Jesucristo, para que podamos entender estas escrituras que nos están siendo ministradas. También vamos a orar por aquellos hermanos que están pasando necesidad o necesitan ser sanados. Hay hermanas que la están pasando mal. Mi hermana Estrella Vivares, la traigo aquí, hermano, presente a ustedes. Está con una situación delicada. Está mi esposa, para que sepan. Está la hermana Grace, que ella carga con una enfermedad. Y si hay alguien más de la comunidad. David, Sí. la esposa de mi cuñado, de esta Ya. área, Sí. Cristina, ya está desahuciada por los médicos. Cristina Donoso. Cristina Donoso tiene 56 años, más o menos la Cristina. Solamente un milagro, ¿no? Un milagro es lo único que puede restaurar esa salud. No pedimos ni más ni menos que un milagro, ¿no? Se hizo todo lo que pudo hacerse. Se hizo un tratamiento con 6 sesiones en una clínica que le costaron 12 millones de pesos. Y resultó que no resultó el examen, o sea, el procedimiento. Entonces, al final, lo único que nos queda, como siempre, es el Señor. Que Él tenga misericordia de ella y de mi cuñado. Amén. Si hay algo que hay que tener claro, es que solo Dios hace salir agua de la roca, hermanos. Solo Dios detiene el sol. Solo Dios resucita a lo muerto, aunque esté fétido. Y nuestra confianza y esperanza está en Él. Aunque los diagnósticos médicos digan lo contrario, seguiremos confesando que por su llaga hemos sido nosotros curados. Esa es la verdad. Lo demás es realidad. La verdad está en Él. Orar Amén. también, David, por la hermana Josefa, Sí, de la Puente tengo. Alto. Josefa de De Puente Puente Alto. Alto. Está con un cáncer ramificado y está dando la pelea ella, confiándose solamente en el Señor. Amén, amén. Perdón que no la había nombrado, si la tenía aquí en la nómina, la hermana Josefa. Amén. Amén. Padre, te damos muchas gracias una vez más, porque hemos podido separar estos minutos, esta hora y media, para estar a tus pies. Qué bueno, Señor, es poder sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra, escuchar tus consejos, lo que tú tienes para nosotros. Y como le decías a María, hemos escogido la buena parte, esta parte que nunca nos será quitada. Muchas gracias, Padre, porque pusiste tú el querer como el hacer por tu buena voluntad. Muchas gracias, Señor. Bendigo cada uno de mis hermanos que dispusieron el tiempo, su corazón, sus oídos para escuchar tu palabra. Gracias a Manuel porque se preparó para este día y nos ha ministrado tu palabra. Señor, queda la tarea de que nos tenemos que vestir del nuevo hombre, cambiar nuestra manera vana de vivir por la que tú nos has dado en Cristo, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Límpianos nuestros ojos con colirio, porque queremos ver más claramente, más nítidamente. Sí, Señor, nos exponemos a tu bendito Espíritu, a tu palabra, para que se haga realidad en estos días, en medio nuestro, Señor. Y que tu nombre sea levantado en nuestros alrededores, en nuestros trabajos, en la universidad, en todo lugar, Señor. Queremos restaurar, Señor, tu nombre en este tiempo. Sí, Padre, en el nombre de Jesucristo oramos por nosotros. También te pido, Padre, os soltamos una palabra de vida y de bendición. De vida, Señor, sobre Josefa, sobre Cristina Donoso, Señor. Soltamos una palabra de vida, Señor, sobre nuestra hermana Grace Miranda, sobre Estrella, Señor, la rodeamos, Señor, la cubrimos, levantamos cercos, sobre Pilar hacemos descansar, que tu paz
le alcance, Señor, sobre mi esposa, Señor, que venga de tu presencia el bálsamo de tu palabra, de tu bendito Espíritu, y pueda inundarla de paz, de tranquilidad, de seguridad. Señor, hacemos retroceder toda obra del enemigo que se ha querido levantar en este tiempo en contra de tu iglesia, en contra de las hermanas, de las mamás, de las dueñas de casa. Sí, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, soltamos una palabra de bendición hacia Lampa, hacia Puente Alto, Señor, hacia la Florida. Sí, Señor, hacia la segunda comunidad, porque tú, Señor, puedes hacer el milagro. Solo tú tienes el poder, Señor, para restaurar. Solo tú tienes el poder para hacer salir agua de la roca. Solo tú tienes el poder para resucitar. Solo tú tienes el poder, Señor, para detener el féretro y levantar al muerto del ataúd. Solo tú tienes el poder, Señor. Y eso es lo que creemos. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, nos exponemos a tu palabra. Señor, sorpréndenos con un milagro en este tiempo. Sí, Señor, queremos ver que tú cumples tu palabra en medio nuestro, que se cumple tu palabra en medio nuestro. Sí, Señor, y no nos tomas en cuenta nuestra condición, nuestro pecado, al contrario, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó tu amor, tu gracia, tu bondad. Sí, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre de Jesucristo, soltamos palabras de vida sobre nuestras hermanas, sobre aquellas hermanas que la están pasando mal en este tiempo. Muchas gracias, Señor. Despídenos en paz los unos de los otros. Amén. Puede, hermano, desconectar su micrófono y despedirse. Saludar, bendecir. Amén. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Bendiciones del Señor. Chaito. Amén. Gracias, hermano.